porque yo llegué a Grupo Asir como locutora. Yo tenía muy pocas posibilidades de entrar porque el casting estuvo muy intenso. Entonces ya hasta el lunes yo así, oigan, ¿qué creen? Ya soy corresponsal. Me tocó un huracán, la primera vez que el ojo del huracán llega al centro de un continente, nos tocó aquí en Hidalgo. Por eso el trabajo del periodista, aún en la época de la inteligencia artificial, es corroborar. Ser cuidadoso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay gente que toma decisiones con base en lo que nosotros decimos. Entonces la gente que trabajamos en algún momento en radio y los que siguen trabajando en radio, pues son compañía de llevarme cada jueves a grabar 2, 3 spots y sin paga, por el puro gusto de hacerlo. Desde que te entre el gusanito de corretear la noticia, ya no se te quita. Yo, Rodrigo, me emocionaba oír una ambulancia o escuchar a los bomberos o escuchar a la policía. O sea, mientras que para alguien dice, ay, Dios mío, es una tragedia, para mí era, ay, no. Hay voces que marcaron época y personas que hicimos que sucediera. Los que estuvimos ahí, historias de la radio. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy me encuentro muy contento de tener un nuevo episodio de esta sección a la que yo llamo Los que estuvimos ahí, debido a que hay mucha gente en los medios en general, pero más en la radio, que no salimos al aire, no nos vemos, algunos sí, algunos no, unos detrás del micrófono, otros frente al micrófono, pero todos estuvimos ahí en algún momento. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Abril López de la Mora. Ahorita la vamos a saludar y después les cuento un poquito quién es, dónde la conocí y por qué he decidido invitarla y que amablemente nos aceptó esta invitación. Hola Abril, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, hola a todos los que nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias. Primero que nada, felicidades por este proyecto, me parece maravilloso que te aventures, sé que este no es tu primer proyecto para difundir, pero este es muy personal y me gusta mucho, te felicito de corazón por este rescate de las historias e incluso el rescate de muchas personas que ya no están en el ambiente donde nos conocimos y pues muchísimas gracias por la invitación, me honra que me consideres para este programa. No, hombre, muchas gracias y yo también muy agradecido de que amablemente hayas aceptado. Pues vamos a empezar. Quiero dar un poquito de contexto donde nos conocimos. Nos conocimos en Grupo Asir, específicamente en Asir Noticias, cuando yo era productor de 88.9 y si no mal recuerdo tú eras corresponsal de Hidalgo. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Ok. Pues gran experiencia. Sí, así es, así es. Ya tiene algún tiempo, algunos añitos. No sé, yo estuve en Grupo Asir desde 1998 hasta 2011, pero no siempre estuve en noticias. Entonces, yo estuve en noticias, si no mal recuerdo, de 2007 a 2011. Pero muchos años antes estuve también como operador grabador en noticias. Recuerdo que ahí tuve el primer contacto contigo cuando yo te grababa tus notas, no tanto en la producción, primero te grababa yo tus notas. Entonces no sé si tú me quieras contar un poquito, ¿desde qué tiempo más o menos tú estuviste en Grupo Asir? Exactamente, pues fue mi experiencia más profesional en radio. Yo estuve en Grupo Asir, Unidad de Negocios Pachuca, del 2005 al 2011 y efectivamente yo era corresponsal, pero hay algo muy importante y que a mí me gusta mucho contarlo, porque yo llegué a Grupo Asir como locutora. Yo tenía muy pocas posibilidades de entrar porque el casting estuvo muy intenso y cuando quedan las 3 finalistas, me entrevisto con el que era el gerente de la unidad de negocios, Juan Manuel Arrieta Espinosa, en paz descanse, un gran mentor para mí. En ese entonces hay una manifestación de un partido
político y lo veo hacer un enlace en vivo para noticias y me encanta y como que yo le empiezo ahí también no ayudarle, sino como a darle algunos datos que yo tenía sobre esa manifestación. Ya le pareció interesante. Entonces yo entré como locutora a lo que era una estación de música de los 60, 70, 80. Pues yo era feliz porque era la música que escuché de niña. Entonces mis turnos en cabina era cante y cante y cante, era felicidad. Entonces, un día, perdóname, se me acaba de ir el nombre, a ver si tú te acuerdas. Era la responsable de noticias, Alma se llamaba. Sí, Alma Rosa. Alma, ella una mujer también a quien admiro y respeto mucho, marca un sábado que no había nadie, yo estaba ahí como que perdiendo el tiempo entre turnos. Yo ya en noticias apoyaba un poco en la sección de noticias nacional e internacional. Entonces habla para pedir apoyo por una situación personal donde necesitaba un contacto aquí en Hidalgo. Entonces a mí, como me gusta estar en todo menos en misa, yo, sí, ahorita la contacto con no sé qué. Entonces ya hago unas llamadas y resulta favorable lo que ella necesitaba y me dice, oye, ¿y tú dónde estás? Le dije, yo soy locutora y estoy en la sección nacional e internacional. Yo me sentía a soñar. Y me dice, ¿qué crees? Dice que ahorita no tenemos corresponsal. ¿Te interesaría ser la corresponsal? Y yo, sí. Yo sin preguntarle a mi gerente, sin preguntarle a la responsable de noticias, yo ahí me mando sola. Y me encarga una cápsula del Chantol, que es una tradición muy importante aquí en Hidalgo por Día de Fieles Difuntos. Entonces ya hasta el lunes yo así, oigan, ¿qué creen? Ya soy corresponsal. La verdad recibieron muy bien la noticia, obviamente pues no fue tan agradable que yo me haya propuesto para un empleo y haya aceptado en fin de semana sin avisarle a nadie, pero bueno, ya estaba hecho. Y así comenzó y yo siempre he dicho que pase lo que pase en mi vida, yo ya tuve el trabajo más maravilloso del mundo. Yo ya fui muy feliz. Si lo vuelvo a tener, va a ser maravilloso. Pero si no, yo ya lo tuve. Entonces empecé, poco a poco tuve más responsabilidades. La chica responsable del área de noticias tuvo un accidente en bicicleta. Entonces yo me quedé cubriéndola unas semanas en noticias. Entonces fue aprender sobre la marcha. Porque yo realmente, yo había hecho radio, pero en radio pública y radio educativa, que se trabaja muy distinto en noticias. Y pues sí, lo reitero porque así fue una experiencia maravillosa. Me tocaron momentos muy importantes en México, me tocó lo que fue la guerra contra el narcotráfico, entonces eran noticias a las que no estábamos acostumbrados. Me tocó el brote de la influenza H1N1, nuestro previo al COVID, que no aprendimos la lección, pero bueno, también me tocó cubrirlo. Me tocó un huracán, la primera vez que el ojo del huracán llega al centro de un continente, nos tocó aquí en Hidalgo. Entonces es padre porque cuando tú eres corresponsal, seguramente ya algunos otros invitados lo han platicado, pero pues no es lo mismo que tú hagas una nota de algo que sucedió a que te digan que vas a hacer un enlace en vivo o grabar la nota cada 15 minutos. Entonces cada 15 minutos no vas a estar diciendo lo mismo, entonces tienes que cambiar la información y luego la andas, como decimos nosotros, refriteando y moviendo, pero aprendes muchísimo. Me acuerdo mucho que había un noticiero con Iñaki Manero y Alfredo Romo, que era a las 2 de la tarde, y a esa hora yo me iba a comer. Y un día olvidé mi libreta con mis notas, entonces me regreso corriendo y pues yo no tenía nada de condición.
y no respiraba. Entonces estaba yo dando mi nota desde aquí, del estado, de Hidalgo, y que la escuela y me vuelven a marcar. Creo que en esa ocasión tú me marcaste, me parece que, no sé si producías eso. ¿Qué pasó? Yo, ay, perdón, se me cortó la llamada, yo ya había recuperado el aliento. Y pues es un trabajo 24/7 porque tuvimos una nevada, no una nevada grande, una nevada pequeña, no recuerdo cómo se llama, y era empezar enlaces desde las 5, yo entrevistando al de Protección Civil a las 3, yo seguía de locutora, entonces cerraba estación a las 12 de la noche. Era una época donde si me iba bien dormía 4 o 5 horas, pero no lo cambio por nada, porque además después de eso me iba de fiesta o salía con mis amigos, etcétera. Pero creo que es un aprendizaje profesional y es un aprendizaje de vida. Yo estuve dando clases 10 años en una escuela particular de Hidalgo. Tuve la oportunidad de dar periodismo y ética y contarles todas las cosas malas que me habían pasado, porque yo les decía, no quiero que les pasen, pero ojalá y les pasen al principio de su carrera, porque de esa manera ya no la van a regar. La primera semana que yo estuve en noticias, iba en un taxi hacia la estación de radio y vi humo al lado de una gasolinera en una colonia cercana y pues yo dije, humo, un incendio. Entonces, mensaje, todavía era un un mensaje de texto. Y les digo, hay un incendio en la gasolinera. Y en eso el gerente dice, vamos a hacer un enlace. Y sí, estamos hasta el taxista con el que iba bien emocionado se orilló y me acercó y todo. Estamos aquí en la colonia tal, donde hay un incendio, le pedimos a la gente que tenga cuidado porque está al lado de la gasolinera y hay un riesgo. ¿De dónde saqué eso? Pero yo ya ahí dando la información y pidiéndole casi a la gente que desalojara. Y llegando a la estación me abrió uno de los compañeros con cara de pocos amigos y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, así triunfadora, nada, di una nota, tuve una primicia. Dice, no, dice, ya hablaron de Protección Civil, era una quema de pasto controlada porque van a contar qué cosa, gasolinera no hay riesgo, la gente está bien, ¿por qué haces eso? Y yo, obviamente, pues hubo una llamada de atención de la gerencia, una llamada de atención por parte del área de noticias, y desde ahí aprendí que no tienes los pelos de la burra en la mano, pues no dices No que sueltas, tienes, ni sí. siquiera dices que existe la burra, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Entonces me imagino que esa experiencia te sirvió mucho para entender que no es tan sencillo ni tan fácil, pues nada más dar un reporte y decir, está pasando esto porque lo estás viendo, tienes que checar fuentes, ver de dónde es, ver qué es lo que realmente está pasando antes aunque lo estés viendo, no siempre es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Exacto, yo reitero que yo agradezco mucho que me haya pasado en mi primera semana en noticias, porque obviamente el ego estaba muy elevado, pero aprendes que tienes una gran responsabilidad. Hay que considerar algo, eran el inicio de los 2010, no teníamos el acceso a la información que tenemos ahorita donde podemos corroborar. Éramos la voz de las personas y de los sucesos. Pasaba algo, yo recuerdo mucho, teníamos también noticiero un sábado y marcan para preguntarnos que qué sabíamos del rumor de que habían matado a Valentín Elizalde. En este momento, ¿qué haces? Te metes a X, te metes a cualquier red social y lo corroboras o preguntas o sacas el teléfono de la disquera y marcas. En ese entonces me acuerdo que me metí a una computadora y abrí un periódico y a estar actualizando hasta que salió. Y la noticia salió hasta la tarde, o sea, se confirmó hasta la tarde. Y aún ahora, por ejemplo, que desde pandemia, ¿no? Recordarán cuando todos querían tener el nombre de la primera persona fallecida
y que el equipo de un periodista muy reconocido dio un nombre y resulta que no era ese nombre y este personaje tuvo que disculparse. Aprendes muchas cosas porque él decía, es que o sea, mis reporteros hablaron con los primos que estaban afuera, pero la familia que estaba adentro fue la que dijo, oiga, no es cierto, no se murió. Entonces, a una hora donde tenemos la información al momento, ahora, antes si se caía un avión nos enterábamos 3 días después. Ahora podemos ver desde el interior del avión que se está cayendo. Y es más responsabilidad porque se presta la interpretación, se presta a juicios previos, a todo esto, y tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Hace unos días que tuvimos un lamentable incidente en el Estado de México con muchas víctimas, que de pronto ya se murió fulano, no es cierto, no se murió, y hasta una secretaría cometió una pifia. Es que todos nos podemos equivocar. Por eso el trabajo del periodista, aún en la época de la inteligencia artificial, es corroborar. Ser cuidadoso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay gente que toma decisiones con base en lo que nosotros decimos. Por eso es muy importante ser cuidadosos en lo que dices, como dices. Yo soy mucho de, por ejemplo, empieza a fallar algo y luego me meto a X a ver si alguien ya preguntó o ya subió. Es que dijeron que se murió tal famoso. Entonces yo me meto a X y ya tengo como mis medios para verificar. Pero hay que tener muchos medios para verificar, pregúntale a mucha gente. Por eso hay que tener una red de apoyo importante. Yo en este momento me dedico a la comunicación social. Pero, por ejemplo, aquí en Hidalgo, la red de trabajo de periodistas es muy interesante porque no la conozco a profundidad, pero sí hay mucho de yo te paso este dato, tú me apoyas con este dato, porque no podemos estar en todos lados. Y hay que ser honestos. Los medios en México son tan mal pagados que los periodistas, los reporteros, tienen que pagar por trasladarse a ciertos lugares, a menos que trabajes en una super televisora y aún así no puede, en el caso de la Ciudad de México, no puedes llegar de un extremo a otro. Si vives en ciudades, por ejemplo, como Pachuca, que es relativamente chica, u otros lugares de la República, pues te mueves tal vez en una combi, pero aún así es muy difícil. Por eso tienes que cerciorarte. Para mí, yo soy una persona, y lo reconozco, muy de querer hacer las cosas rápido, de querer tener la primicia de que nadie me gane. Pero entonces ahí es donde tiene que entrar la parte profesional y decir, a ver, igual y no eres el primero dando la nota, o la primera, pero vas a ser quien la va a dar bien. Y eso es fundamental. Yo estuve dando clases 10 años en una escuela particular aquí en Pachuca. Tuve la oportunidad de dar ética y periodismo de investigación y de opinión. Y para mí esa era la parte fundamental. Si no lo ves, si no lo estás viendo, si no lo estás agarrando, pues ni modo. Así la persona que está al lado de ti te diga, yo lo estoy viendo, tú no lo estás viendo, y ni modo, y decirle a la gente, es que toda la gente quería ver a un tlacuache verde. Pues sí, pero yo no vi el tlacuache verde. No te voy a decir que existe el tlacuache verde hasta que yo lo vea o hasta que me llegue el reporte científico de que el tlacuache verde existe, pero aún así se cometen errores. Ya vemos que las autoridades que comparten información cometen errores. Somos seres humanos, nuestra característica es que cometemos errores. Pero a mí lo que más me gusta de esta profesión, obviamente la comunicación en todas sus áreas, pero sobre todo el trabajo periodístico en radio, es que puede haber muchísimos medios de comunicación, pero la gente siempre regresa a la radio. Siempre. De hecho, espero que no suceda pronto, o no suceda en muchísimo tiempo, pero cuando ahí te piden que hagas tu mochila de emergencias, ajá, lo primero que te dicen es un radio. Un radio de transistores, sí.
Porque es lo que va a seguir transmitiendo, se va la luz y va a seguir transmitiendo. Entonces la gente que trabajamos en algún momento en radio y los que sigan trabajando en radio, pues son compañía. Les decía que yo también fui locutora de cabina de música, y me acuerdo mucho una señora que me habló y me dijo, ay, ¿me puedo poner las mañanitas? Y yo, sí, claro. Dice, es que hoy es mi cumpleaños y vivo sola y no tengo familia. Eres la compañía de todas esas personas. Ajá, o sea, yo era su única compañía el día de su cumpleaños. Y era un turno de sábado de estos de las 6 de la tarde donde ya te quieres morir. Y por teléfono no le dije nada. Sí, claro. Y ya al aire le dije un saludo a fulanita de tal, que es su cumpleaños y de todo el auditorio, bla, bla, bla. Yo mi cuento lleno de amor. Y dices, bueno, hoy le hiciste el día a alguien. Y esa es la maravilla del trabajo. Y también algo que es maravilloso de este trabajo, y nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar en esta gran empresa que es Grupo Asir, es que todavía conservo muchas amistades muy queridas. O incluso ya ni son amistades porque es gente que tienes agregada en Facebook y que ves su vida, ¿no? O en WhatsApp, y gracias a los estados de WhatsApp ya ves cómo van creciendo sus hijos. Y y está ese vínculo. Tal vez ni le hablas en todo el año o en su cumpleaños le pones una felicitación, pero el vínculo permanece porque fuimos parte de momentos fundamentales en la historia de este país. Te decía, guerra con el narco, a mí me tocó en noticias que fue muy fuerte, la pandemia de H1N1, influenza. Uh-huh. La influenza y aprender todo eso ha sido fundamental en mi vida y para todos mis profesionales. Te decía, gran parte de mi carrera profesional ha sido en comunicación social, pero siempre ligada a la radio. Yo empecé a hacer yo siempre, yo soy afortunada. Yo no pasé por la crisis de qué voy a hacer cuando sea grande. Creo que yo nací sabiendo que iba a estudiar comunicación y que me iba a dedicar a la voz. De hecho, cuando era niña, mi mamá me compró una radio y nos hacíamos entrevistas. Y yo aprendí a hablar muy chiquita y ya no paré. Entonces, pues desde el kinder fui la abanderada, no porque era la más lista, sino porque era la única que podía decir el juramento a la bandera sin equivocarse. Y poco a poco me fui desenvolviendo. Después un amigo me invitó a hacer un poco de teatro, entonces eso me dio bases. Y cuando entro a la universidad, nos invitan a ver cómo grababan un programa educativo. Y buscaban a alguien que les ayudara con los spots, como una tercera voz. Y ya yo tenía como pena, me senté en una esquina, todos pasaron y dice la que mucho tiempo después fue mi jefa y gran mentora, Mari del Villar, ¿cómo puede ser que nadie lea bien? Y dije, ¿puedo hacer la prueba? Pues dije, leo bien, hago teatro, tengo buena dicción y me gusta mi voz. Y ese día cambió mi vida. Me dijeron, ¿puedes venir el próximo jueves? Y de llevarme cada jueves a grabar 2, 3 spots y sin paga, por el puro gusto de hacerlo, a meterme a proyectitos para que me pagaran, y ahí empezó mi carrera profesional en un área de comunicación social, pero dedicándome a la radio. Y ya estuve ahí después en una campaña política, que también fue un gran aprendizaje porque ves los toros desde otra barrera. Y después me acuerdo perfecto, mi mamá sabía que mi sueño siempre había sido trabajar en radio. Y un día me llama a la oficina y me dice, oye, acabo de escuchar un comercial que están buscando locutor. Y pues marqué y saqué mi cita para mi casting, no le avisé a nadie, pasé por ahí varias fases, me quedé en la última y yo creo que el plus que yo ofrecía, no sé si es bueno, o sea, esto no lo tomen como consejo, por favor, es que a todo le digo que sí. Ya, mira, si no sé, aprendo,
Y pues ya si no aprendo, pues ya que me regañen, ¿no? Es que a veces no dicen hay que aprovechar las oportunidades, pero muchas veces no llegan, entonces las tienes que crear, ¿no? Ujú. Entonces, así fue. Te digo, yo llegué solo como locutora. Yo iba para locutora de música, cosa que amo, amo, amo ser locutora de cabina. Pero cuando entro al mundo de las noticias, y tú lo sabes, Rodrigo, y toda la gente que ha trabajado en esto, desde que te entra el gusanito de corretear la noticia, ya no se te... Yo a la fecha en donde trabajo, a mí me encanta estar monitoreando, a mí me encanta estar haciendo análisis, por eso amé tanto dar clases, porque tenía que hacer análisis de información y por el background que necesitas, ¿no? Necesitas estar al día, no puedes perder nada, necesitas conocer los nombres, necesitas saber qué está pasando en el país. Y hay gente que no le gusta, pues yo lo adoro, lo amo de un modo impresionante. Y eso te forma sobre todo como persona. Yo hubo un tiempo, y cuento esto porque ahí es cuando ya necesitas buscar ayuda. Yo, Rodrigo, me emocionaba oír una ambulancia o escuchar a los bomberos o escuchar a la policía. O sea, mientras que para alguien dice, ay, Dios mío, es una tragedia, para mí era, ay, nota. Ahí es ya cuando tú tienes que decir, algo dentro de mí no está bien. Y yo desafortunadamente no lo detecté. Ya por ahí de 2008, 2009, yo empecé a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico y agorafobia, del que actualmente sigo en tratamiento. Y ya hubo un momento en que trabajar para mí ya era muy difícil por las crisis y los ataques de pánico. Entonces renuncié después de un procedimiento médico que me hicieron. Aproveché como esa pausa, hablé con mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Yo voy a buscar algo un poco más tranquilo porque no estoy bien. Yo pensé que iba a ser temporal, que me iba a recuperar más rápido. Desafortunadamente no fue, pero como lo decía al principio, yo ya tuve el mejor trabajo del mundo, y si lo vuelvo a tener va a ser maravilloso. Para mí, seguramente para los conductores de televisión va a ser la tele, pero para todos los que nos hemos dedicado a medios, trabajar en radio es mágico. Es maravilloso, te permite un contacto muy íntimo con las personas, y trabajar en noticias aún más, porque te conviertes en guía, te conviertes en consuelo, te conviertes en acompañamiento, no solo de gente que se siente sola, sino de gente que requiere información, que necesita saber dónde están las personas que tuvieron un accidente. Cuando fue lo de la influenza, la gente no entendía nada. Entonces tú te convertías en el traductor, te conviertes en el traductor, en la traductora de la realidad para la gente. Y esa es una gran responsabilidad. Por eso es importante que la gente exija que en los medios de comunicación estén personas que sean profesionales. Ya no te estoy pidiendo un erudito o alguien que diga, es que salió de tal universidad o salió de tal lugar. No, que sea gente con criterio, que tenga tras de sí información, que conozca los nombres, que sepa en qué lugar se está moviendo, que explique cómo son las cosas. Y no tenemos que saberlo todo. Investigas. O sea, te dicen, oye, Rodrigo, fíjate que vamos a hablar de tal tema. ¿Tienes internet? Ahora es más fácil que antes. Ah, no, sí, te platicaba, ¿no? Pasaba algo. Ahorita ya, si me tocara la sección de, no sé, noticias nacional e internacional, en 3 segundos te la armo. Yo tenía que llegar a revisar todos los periódicos impresos. Pero eso es un agasajo. Y no estamos hablando de tanto tiempo. ¿10 años? ¿10, 15 años? 2011 yo me salí, tú también, ¿no? También, 2011. 12 años. 12. 12 años, 14, ¿no? 14.
Ay, Dios mío. Ya no sabemos hacer cuentas, ¿ya ves? Lloro. No, sí, pero así viéndolo fríamente no Sí, no es es. tanto tiempo, no es tanto tiempo. Y entonces esa parte de la responsabilidad es súper importante. Y creo que, por ejemplo, en Grupo ASIR se logró un equipo a nivel nacional muy interesante. A mí me da muchísimo gusto ver, y seguramente tú lo has notado, muchos compañeros y muchas compañeras que tuvimos como corresponsales brincaron a la televisión, algunos Sí, sí. conducen noticias, ya los escuchas en otras cadenas radiofónicas y dices, qué padre que se pudo hacer eso. Y siempre, siempre te decía, mi filosofía de vida es, si no sé, aprendo. Yo siempre digo, si no jala, pues desconéctalo, reinícialo. En la vida te arrepientes de todo menos de no haberlo intentado. Y en el caso de la radio, que es lo que nos unió, pues es maravilloso porque te escucha la gente que está en el transporte, te escucha. La gente siempre regresa a la radio. Es Siempre. como cuando decían, van a desaparecer los periódicos. Todavía hay gente que quiere leer periódicos. Y siempre, siempre hay gente que quiere escuchar la radio. Por ejemplo, estás escuchando música, pero te enteras que tembló, o te enteras que viene un huracán, o te enteras que hubo una inundación. ¿A dónde te vas? A la La radio. radio. Entonces, hay que aprovechar y ahora este asunto de las plataformas es una maravilla porque no solo tenemos la radio convencional, la radio análoga, sino tenemos la radio digital y eso te permite llegar a muchos lugares. Yo, por ejemplo, en la mañana cuando llego a mi oficina, yo me aviento 4 horas de noticiero, luego un programa de revista y luego ya me voy a los programas de YouTube y luego ya en la tarde le doy a la tele. Pero siempre darse una vuelta por todos los medios te ayuda mucho a abrir el panorama. Es bastante, lo hiciste muy explicativo, muy claro de todo lo que has vivido en este tiempo que estuviste en la radio. Eh, la verdad es que me dejaste un poco impactado con esa parte en la que me mencionas de las sirenas, que tú te emocionabas por escuchar una sirena. No sé si sea un trastorno, Sí, es un trastorno. Ok. ¿Consideras que este trastorno que sufriste fue debido a que tú estabas obsesionada, tal vez, presionada, o no lo sé, por tu trabajo? Influyó, pero no. Ya es un asunto de la química cerebral. Me iba a pasar tarde o temprano, pero tuvo que ver mucho también con mi personalidad y con esta obsesión, ¿no? Que me fue obsesionando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero nunca me pudo haber pasado en este trabajo, me pudo haber pasado en una oficina sacando Pero, cuentas. ¿crees que lo aceleró el proceso? Sí, es que la adrenalina del trabajo informativo es tremenda, es maravillosa. Yo lo sigo diciendo, o sea, yo no lo cambiaría. O sea, a pesar de que soy una persona que vive con un trastorno psiquiátrico, yo no cambiaría esta parte de la experiencia del trabajo de corretear la noticia como mucha gente lo dice, de que de pronto te enteras de cosas y te dicen no lo puedes decir. Me acuerdo mucho cuando llegó un grupo criminal y me dicen, oye, alguien importante me habla y me dice, esta información no se puede manejar. Y yo así de muy emocionada. Pero ahí yo debí de darme cuenta. Ese fue pero ya pasó. O sea, yo ya no, pero yo no lo cambiaría, Rodrigo. Yo lo volvería a vivir con el mismo resultado. Porque tuve 2 maestros fundamentales, Juan Manuel
Larrieta en paz descansa, y Lalo Larrieta, que ahora es gerente de la unidad de negocios aquí en Pachuca, mi compañera Claudia Martínez en noticias, los operadores. Desafortunadamente en pandemia perdimos a parte importante del equipo de Grupo Asir, Pachuca, pero yo no lo cambio. O sea, ¿recuerdas? No sé si recuerdan el final de Un ángel enamorado, donde le pregunta, ¿valió la pena? Y él le dice, sí, vale la pena perder la eternidad. Entonces, a mí me hubiera pasado en cualquier profesión. Si lo aceleró o no, no sé. ¿Por qué? Porque aparte yo andaba mucho fiesta, andaba mucho en conciertos. O sea, el tiempo que podía haber aprovechado en irme a dormir y a comer a mi casa, me iba yo a fiesta. Entonces, digamos que tampoco yo contribuí mucho a mi salud mental y emocional. Pero no me arrepiento de nada, como dice la canción. Al contrario, he sido muy feliz y créeme que lo volvería a hacer. Ahora, obviamente, pues ya con tratamiento, ya en terapia, yo sería feliz regresando a la radio. No lo he buscado porque donde estoy, este trabajo de comunicación social, estoy muy contenta, estoy muy satisfecha, porque finalmente también es otra forma de ayudar. A mí esta parte de la comunicación en todas sus formas me gusta, porque siempre es ayudar, siempre es aportar. Desde no pases por la calle 5 porque hay un atorón, hasta vete a vacunar, hasta fulanito necesita sangre, hasta la señorita Ramírez perdió su cartera. O el gobernador quiere darles el mensaje navideño. Somos ayuda. Y entonces, para la gente que está empezando, bienvenidos, es una maravilla de trabajo. Y para los que están trabajando, no pierdan el foco de que somos herramientas para que la gente cumpla cometidos. Y lo más importante, tenemos una función social muy importante. Los medios de comunicación somos, en este momento, no solo de nuestro país, yo creo que todas las transformaciones que está sufriendo la humanidad, la gente corre a escuchar qué dicen sus líderes de opinión. Y tú te conviertes en un líder de opinión. Mucha gente dice, ay no, líder de opinión fulano y sutano que tienen 20 años en el medio. No, de verdad, aquí el estado de Hidalgo es un estado muy, muy bonito, donde tenemos una geografía muy interesante, y fui una vez a la parte de la Huasteca hidalguense, y recuerdo muchísimo que íbamos escuchando una estación comunitaria y era, le recordamos a fulanita de tal que su tía Rosita la espera mañana para salir a Pachuca, y les recordamos que mañana va a haber leche de la Conasupo, y esos son los líderes de opinión de la comunidad, y son quienes, me acuerdo que avisaron que había llegado un nuevo padre y que iba a haber vacunas, y estaba yo fascinada, viendo cómo la radio cumplía su función más importante. Y si a ti te gusta escuchar el que lee mantras para que te sientas bien, o el que da mensajes positivos, o te gusta escuchar al que critica a todos, o te gusta escuchar a la que es todo amor, está bien, pero escucha, nútrete, escucha incluso gente que no te guste, para que también conozcas otras propuestas. Ok, pues yo resumiría todo lo que nos acabas de decir en que, aparte de tu profesionalismo, tú siempre hiciste tu trabajo con mucha pasión. Creo que tienes mucha pasión por esto que haces, por esto que hiciste y por esa gran labor que tenías de informar a la gente. Desde hacer compañía a una persona el día de su cumpleaños, que te apuesto que no fue una, fueron muchísimas personas a las que tal vez tú no estabas tan enterada, pero era su compañía. Y actualmente la radio es lo que hace. Mucha gente se pone a hacer su quehacer, o está en la oficina, y están escuchando la radio, y están atentos a lo que uno está diciendo, un locutor, un conductor está diciendo. Entonces, yo te felicito por esa labor que
que con tanto profesionalismo y ahora sé que con mucha pasión lo has hecho desde que nos conocemos o inclusive antes. Entonces quiero remontarme precisamente un poquito a que me digas, me contaste cómo eras locutora de una estación musical y un poquito de tu casting, pero a ver, cuéntanos un poquito de cómo lograste llegar a la radio. ¿Fue tu primer trabajo después de la universidad? ¿Cómo es que lograste infiltrarte en este medio tan fascinante de la radio? Pues mira, yo sé, es que tendríamos que definir trabajo, porque yo en primer semestre nos invitan a ver un maestro, que después fue mi compañero de trabajo, nos invita a ver cómo él grababa el programa educativo en el que trabajaba. Y ya fuimos todos, fue todo el grupo. Y ese día llevaron a una chava de otro semestre para que grabara unos spots, pero desafortunadamente la chica leía muy mal. Yo en ese entonces hacía teatro, entonces digamos que mi dicción era buena y obviamente pues tienes que leer también muy bien. Y de pronto empezaron a probar a todos mis compañeros, yo andaba ahí como medio apenada y yo estaba sentada en una esquina. Y de pronto dice Mari del Villar, que después se convirtió en una gran mentora, no puede ser que nadie pueda leer. Y yo dije, pues yo leo bien. Entonces me paro, grabo el primer spot y me dice, ¿puedes venir el jueves? Y yo, sí. Y ahí me tenían todos los jueves, yendo y nada más grababa los spots. Y si me iba bien me daban para mis pasajes o me daban un aventón, pero yo feliz porque ya estaba en una cabina de radio. Les voy a contar para que vean. Se grababa en cinta. Para editar tenían que cortar la cinta y pegarla con cinta Durex. Entonces eran unos maestrazos de la edición. Y estas personas fueron las mismas que llegaron a editar ya en Audition, en Cool Edit, etc. Entonces, de ir a grabar todos los jueves, me invitan a ir a la oficina a hacer cositas. Y me empiezan a meter a proyectos para que me pagara. Entonces había un proyectito y salió una lana y ya tenía yo para mis chicas. Después me pasan al turno de la tarde en la escuela y entonces ya podía ir toda la mañana y yo siempre soy como muy activa. Entonces de quedarme en mi casa a rascarme la panza, pues prefería irme ahí a la oficina, aunque sea a ver qué hacían. Y me empezaron a llevar eventos, me acuerdo que edité una revista, tenía yo como 18 años, tenía yo 17 años cuando empecé con esto de los spots y poco a poco me fui quedando hasta que llegó el momento de hacer mi servicio social y mis prácticas y ahí me quedé y ya después me contratan. De ahí me fui a una campaña política de alguien que muy, muy importante en la política hidalguense y nacional. Y de ahí me fui a la Secretaría de Educación. Yo estaba en la Subsecretaría de Educación y luego ya me voy a la Secretaría de Educación y ahí ya me dedico completamente a la producción de radio. Ya era yo la productora del programa y la locutora emergente porque de pronto no llegaba alguien, entonces tenías que entrarle. También conocí ahí a gente maravillosa. Y ¿sabes qué es lo más importante? Y es una característica que tú también tenías cuando trabajabas con nosotros, que ahí todos te enseñaban. Ahí nadie tenía miedo de compartirte su conocimiento. Ahí gozaban compartiendo el conocimiento. No es de, ay, no te voy a enseñar porque no me vas a quitar la chamba. No, ellos felices y te decían, ay, quédate, te voy a enseñar a hacer esto. Y haces grandes amigos. Y es cuando me entero del casting, me voy 5 años a Grupo ASIR, pasa este asunto de mi trastorno y regreso de nuevo a la Secretaría de Educación, ya como más formal, ya muy formal diría yo, ya era yo la secretaria particular de la Dirección General. Y aprendes otra parte muy importante que es a tratar con servidores públicos, a tratar con funcionarios, a tratar con el público, porque un día estás en una escuela tomándole fotos a niños y al otro día estás en una reunión con
secretarios del gobierno, y un día estás aquí en Pachuca, en el Palacio de Gobierno, y otro día estás en Huejutla, en una escuela que no tenía ni baños, pero donde conoces a gente maravillosa. Y a mí algo que creo que me ha ayudado, o mis detractores no creo que lo crean, es que soy muy metiche. O sea, yo veo algo que me llama la atención y pregunto, oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo fue esto? Entonces vas aprendiendo y vas conociendo gente y de pronto te vas metiendo y te vas ligando a más lugares. Y mmm, yo creo que hubiera deseado quedarme más tiempo en radio, pero mi salud mental no me lo permitió. Pero estuvo bien porque no tengo un solo recuerdo negativo, y eso está padre. Ahora soy una persona que todos los días lucha contra su mente, pero hasta eso está padre, Rodrigo, porque estas cosas te enseñan quiénes son tus amigos, te enseñan que el día a día es lo más importante, que los días buenos hay que aprovecharlos y los días malos hay que aprenderles. Entonces ahorita te digo, estuve dando clases, ahora me dedico ya a la comunicación social de lleno. Me gusta mucho escribir. De hecho, no sé si tú lo has comentado, pero Rodrigo tuvo un medio muy, muy interesante al que me invitó a colaborar. Ojalá lo retomes porque lo hacías bastante bien. Y ahorita, pues mira, yo estoy viviendo, así yo dejo que la vida me sorprenda. Yo estoy viviendo lo bueno que traiga, qué padre, y lo malo, pues, lo que venga y lo brincamos. Y pues la radio siempre me llama. Hoy que estamos grabando, lo reitero, es el día del locutor, la locutora, y sí sentí como un poquito de nostalgia. Y dije, me gustaría regresar, pero bueno, ya habrá el momento. Y ahorita el radio tiene una ventaja. Por ejemplo, te digo que yo en las mañanas tengo como 3 programas de ley que escucho, pero si de pronto tengo una gira o no llego o se va el internet, lo suben como podcast. Entonces ya en la tarde lo escucho, no me lo pierdo. No te lo pierdes. Sí, la única desventaja es que pierde la inmediatez y eso no me gusta tanto. O sea, sí me gusta de que digan, ay, ahorita está en Paseo de la Reforma en Ciudad de México una manifestación y decir, sí, ese es en este momento y no fue hace 4 horas. Pero bueno, finalmente, pues la radio la escuchas en todos lados, la señal llega a todos lados. FM ha tenido la oportunidad de llegar ya mucho, yo creo que incluso alcanzando AM, las radios comunitarias, todos esos ejercicios me parecen muy interesantes. Y ¿sabes qué me gusta? Que al menos aquí en Pachuca hay mucha gente interesada en hacer radio, en compartir lo que saben. Y hay programas de gamers, y hay programas de gente que le gusta el anime, de gente que le gusta el cine, de gente que habla de política. Entonces te va abriendo la perspectiva y te va abriendo el panorama. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? De que nos tocó toda esta transición análoga, digital, inteligencia artificial y todo lo que venga mañana, pues de enseñarles la parte humana, la parte de yo les decía a mis alumnos, yo usaba una grabadora que llevaba un cassette y yo, por ejemplo, a la fecha, cuando cubro un evento, yo llevo mi celular y aparte llevo mi grabadora. Y todos, ay, no, ¿cómo? Ya con el celular. Y yo, no, porque si hay una tormenta solar, no voy a arriesgar mi información. Y esa es nuestra parte, ¿no? Es la responsabilidad para los que ya tenemos más años en este medio. Siempre les digo, yo llevo más años trabajando de los que he vivido y pues está padre, porque, o sea, no lo digo como niña explotada de la televisión, sino como alguien que fue bendecida con este chance de poder hacer lo que te gusta y de aún trabajar para lo que estudié y lo que me gusta.
Entonces, de pronto en mi trabajo tengo oportunidad de grabar spots, grabé un cuento hace poco y lo que me pongan a grabar yo lo hago, me encanta. Pues prácticamente todas mis preguntas ya me lo contaste sin que yo hiciera las preguntas, lo cual me da mucho gusto porque creo que esta parte en la que pensamos casi de la misma manera en cuestión al periodismo y al trabajo en radio, pues nos hace ver que somos como de la misma idea y del mismo trabajo y de la misma época. Y, o sea, la verdad, me gusta cómo hemos congeniado en ese sentido y creo que así ha sido siempre desde que nos conocemos. Ya que mencionaste ahorita un poquito de algún proyecto en el que también trabajamos juntos ya fuera de radio, que fue un proyecto en el que yo inicié con algunos ex compañeros un portal de noticias en el cual te invité a colaborar como columnista y amablemente aceptaste y lo hiciste muy bien. Y ahora veo que tú de locutora, a corresponsal, de trabajar en música, en noticias, de trabajar escribiendo y ahora docente. Entonces has amplificado mucho toda tu carrera, por lo cual te felicito por ese profesionalismo, esa pasión con la que la has llevado. Y para mí es un gusto que tú nos puedas compartir toda tu experiencia y más para la gente que no sabe todo lo que hay detrás, por decir, de un noticiero, de un programa, de una persona que está presentando canciones, todo lo que hay detrás de la radio. No es solo que la prendas la radio y ya se escucha. Hay todo un trabajo, toda una preparación, todo un proceso. Entonces reitero mi felicitación hacia ti por ese profesionalismo, esa responsabilidad tan grande que bien lo mencionaste también, que es estar detrás de un micrófono, ¿no? Bueno, al frente de un micrófono. Entonces ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué importancia le das a todas esas personas que trabajamos detrás de un micrófono para que todo lo que está al aire se lleve a cabo? ¿Qué tan importante crees que es tener un gran equipo de trabajo? O sea, porque no solo es las personas que están al frente, sino atrás sabemos un gran equipo de trabajo. Fundamental, Rodrigo. Hace un momento mencioné que desafortunadamente en pandemia perdí a amigos que trabajaron conmigo en Asir Pachuca y dos de ellos eran de la parte de la producción y eran su trabajo era primordial. De verdad, o sea, tú ves a quien lee las noticias, ves quien da la voz y de cierto modo dice su nombre y se vuelve un poco popular, pero están las personas, como en el caso de las estaciones más, los grupos de radio más grandes, los que redactan las noticias. Tengo recuerdos muy bonitos de gente que trabajaba en redacción. Obviamente los operadores son fundamentales. Los operadores hacen lo que quieren contigo. O sea, te pueden tener 3 horas esperando para grabar un spot de 25 segundos o pueden hacerte el trabajo facilísimo. Ahí tú también tienes que echarle muchas ganas. La parte de ingeniería, sacar adelante cuando de pronto no funciona algún equipo y sobre todo que Asir siempre ha estado a la vanguardia y nosotros estábamos conectadísimos a nivel nacional, entonces si fallaba algo en Ciudad de México nos pegaba todo el país. La parte de la gerencia, la parte de ventas, o sea, no existiríamos sin la gente que te consigue todos los patrocinadores. Yo de verdad cómo los admiro, de que de pronto ya te consiguen otro cliente y estás grabando un spot y ya vendieron una campaña. Y yo me acuerdo mucho la época desde noviembre ya hasta enero, principios, de que luego ya ni ponías canciones de tantos comerciales que teníamos, pero eso eran muy buenas noticias porque significaba que estaba entrando dinero. La gente de la recepción, es decir, en una estación de radio somos un engranaje perfecto. Obviamente perfectible, pero creo que al menos aquí el tiempo que me tocó
trabajar en la unidad de negocios en Pachuca era obviamente, ya nos habíamos, éramos una familia, o sea, pasábamos muchísimo tiempo juntos, sobre todo quienes teníamos, además de la parte de locución, teníamos la parte de estar en noticias o estar en alguna otra área. Por ejemplo, había un operador que hacía un poco de locución, entonces pues también estaba más tiempo ahí. Pero la gente que está atrás y el equipo que teníamos en Ciudad de México, en el que tú estabas primero en la parte de cuando eras operador, ¿no? Y me marcabas y me decías, hola, te voy a marcar en 10 minutos porque vamos a grabar la nota. Y todavía era tiempo en el que leías y ponías tu grabadora en el teléfono y tú decías, a ver si se escucha bien. Oye, no se escucha bien, ¿no tienes un mejor audio? Y yo así de, no, porque estaba en el evento parada hasta atrás. Y tú decías, bueno, yo veo cómo lo arreglo. Y cuando salía al aire, la nota estaba perfecta. O las transmisiones en vivo, lograr esa coordinación de entras ahorita en 5 minutos y va a un comercial y entras en 10 minutos y estabas tú con 5 personas más de todo el país y luego los 5 nos poníamos a platicar de, oye, ¿y la lluvia cómo estuvo en tal lado? No, pues acá. Y entonces te decía, vas haciendo estos amigos que igual ahorita no les has hablado para nada, pero que están ahí presentes, que forman parte de tu vida. Y luego ya cuando tú entras en la producción, es un ejercicio muy interesante y seguramente tú ya lo has platicado y lo has explicado más, pero el productor es fundamental porque aunque tengas a la estrella de la radio ahí enfrente, si tú dices no, es no, si tú dices va para afuera y lo cambiamos. Además, hubo oportunidades, y yo pude ir 2 veces a conocerles y para mí fue una experiencia maravillosa. Me tocó ir a conocer a los de la sección de deportes y yo fascinada conocer al gran maestro Iñaki Manero, también a un maestro maravilloso Alfredo Romo y ver a tus ídolos, a las voces que siempre admiras porque pues las redes sociales no estaban tan al día, entonces no veías sus fotos. Entonces cuando llegas y los conoces y dices, wow, esta es la voz que me guía y la voz que me encanta escuchar. Entonces la parte de la producción, la parte que está atrás, yo creo que es meramente una posición física, porque son fundamentales. Tenemos que ser honestos. En noticias, el locutor se va de vacaciones y tú metes a alguien que lo supla, pero si se van los redactores o se van los operadores o se va alguien de producción, es un poco más complicado encontrar quien supla ese trabajo. Entonces yo creo que todos, mira, nadie es indispensable, pero sí todos somos necesarios. Pero en el caso de la radio, el equipo de producción es fundamental, es la base y pues los que estamos en la locución, pues vemos nada más la parte pues, de la voz bonita o la lectura bonita, pero lo que ustedes hacen es maravilloso y todo mi cariño y agradecimiento para la gente que estuvo conmigo en esa época, tanto en Pachuca como en Ciudad de México y en todas las unidades de negocio. Yo tengo familia en Colima y me acuerdo que en las vacaciones fui a visitarlos y conocí la unidad de negocios y me fascinó. Me parece que ya no existe, no estoy segura, pero también fue una gran experiencia andar por todo el país, bueno, no por todo el país, andar en otro estado conociendo a estas personas tan importantes. Oye, y aunque ya a lo largo de esta charla nos has contado anécdotas que te han sucedido, para la gente que no lo sabe, había dos maneras de que un corresponsal entraba al aire en un noticiero. Una era que ya grababas tu nota, como ya lo explicaste, y entraba la nota grabada. Y la otra era cuando ya ameritaba que te marcáramos para que entraras en vivo. ¿Tienes alguna anécdota de cuando entraste en vivo, algo que recuerdes mucho? No sé, sea buena, sea mala, que te trabaste, que algo pasó diferente a lo que tú tenías planeado, o algo gratificante, que hayas recibido un comentario, una felicitación, algo que tú recuerdes.
Hay una que me gusta mucho platicar porque la verdad me llena de mucho orgullo. Hubo un huracán que se llamaba Arlene y fue la primera vez que el ojo de un huracán llegó al centro de un continente. Rapidísimo. ¿Por qué? Porque la geografía del estado de Hidalgo, la orografía sobre todo, permite que cualquier evento climático que haya, ya sea en el Golfo o en el Pacífico, pues nos llega siempre. En esa ocasión, el huracán se fue alimentando de los ríos y llegó a un municipio que se llama Totonilco, que está más o menos a media hora de la ciudad de Pachuca. Entonces, quien estaba a cargo de protección civil en el estado, Miguel García Conde, era una persona muy, muy preparada, pero sobre todo muy interesada en la difusión. Entonces a los medios de comunicación nos trataba muy bien. Entonces nos dio como una cátedra de huracanes en muy pocos minutos. Te reitero, no podíamos entrar a internet a ver de cómo se forma el huracán y dónde va el huracán Arlen. Entonces me hablan y como estaba este fenómeno aquí en el estado de Hidalgo, me dicen, vamos a querer nota cada 15 minutos desde el noticiero de las 5 de la mañana. Y yo, ¿qué, Kaki? Y yo así, ¿de dónde voy a sacar información cada 15 minutos? Me voy a tener que ir a parar ahí en el ojo del huracán a ver qué veo. Entonces, pues empecé a tomar notas de todo lo que explicaba cada que se enlazaba el titular de Protección Civil. Entonces, en el noticiero de la tardecita, al que yo casi no entraba, con Alejandro Villalbazo, que es muy particular trabajar con él, tiene una personalidad muy particular, pues yo entraba, daba mi nota, le pedía a Dios que no me preguntara nada y ya colgaba. Y ese día me dice, oye, Abril, y me empieza a hacer preguntas. Y yo dije, pues ya en nombre sea de Dios, saco mis notas. Y yo, mira, Alejandro, sí, lo que pasa es que el huracán y chalala, y viste la película de Tornado, pues haz de cuenta y bla, bla, bla. Y me seguía preguntando y yo le seguía contestando. Y dice, bueno, muy bien, Abril, gracias. Regresamos en unos 15 minutos contigo. Y yo ya me había acabado toda mi información. Y le vuelvo a hablar al de Protección Civil. Oiga, novedades. Sí, fíjate que ya, que no sé qué, bla, 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 bla. Hago otra nota, me vuelven a marcar y me vuelve a hacer preguntas, Alejandro. Creo que fue la única vez en todos esos años que tuve interacción con él, porque él era muy de, entraba la nota, sí, gracias, va. Y pues me dio mucho orgullo. ¿Por qué? Pues porque era un tema que aprendí. Y a la fecha me acuerdo mucho, un tema que consulté con un profesional, y sobre todo porque este locutor a mí me daba miedo. O sea, decían, no, que no me pregunte, por favor, porque la voy a regar y voy a hacer el hazmerreír. Y no, lo hice bien. Digo, nunca se dio la oportunidad de volver a dar información así con él, pero eso me hace sentir muy, muy orgullosa, me da mucho gusto. Y también yo me ponía muy contenta, por ejemplo, cuando me tocaba hacer enlace con Iñaki Manero, con Alfredo, y me preguntaban, así yo me sentía soñada de que ellos me hablaran, así, me hablaron los guapos de la escuela. También con Julieta Lujambio a los inicios, me gustaba mucho, pero esa experiencia del huracán a mí se me quedó muy grabada, porque me demostré que podía resolver esta situación de dar una nota cada 15 minutos durante todo el día y pues descubres, ¿no? Que uno hace lo que se propone, lo que quiere, y querer es poder y pues mi psicóloga usa una frase que dice, repítete siempre, tu mente te engaña. Cuando te dice que no puedes, tu mente te engaña. Entonces, esa es una de mis experiencias más satisfactorias. Qué bueno, felicidades por ello. Y pues no solamente es por toda tu capacidad, también se necesita talento para lograr decir la nota todo un día durante casi cada 15 minutos, pues sí es complicado, y no decir lo mismo, ¿no? Siempre.
Ay, sí, no. Luego ya nada más cambiaba el orden de las palabras, ya cuando te estás quedando dormido en el noticiero de las 10 de la noche. Sí, ¿verdad? Oye, y ya también platicaste un poquito acerca de cómo era antes el periodismo sin redes sociales. Te tocó esa transición de trabajar sin redes sociales, trabajar sin tanta información a la mano como la tenemos ahora y saber cómo resolver, cómo informarse sin el acceso al Internet, precisamente. ¿Cómo ves tú esta transición? ¿Crees que era... Es muy relativo, ¿no? ¿Era mejor o es peor el periodismo de antes, el de ahora? ¿Cómo catalogas tú cómo se hace radio hoy en día? ¿O qué diferencia ves de cuando tú hacías a lo que escuchas el día de hoy? La principal diferencia es que tenemos acceso a más información y en menor tiempo. Eso es una maravilla, tener el dato al momento te ayuda mucho porque te permite profundizar y ampliar la información e incluso buscar más fuentes. Antes, pues nada más tenías las fuentes que conocías. Ahora puedes buscar otras fuentes, puedes googlear meteorólogos en Pachuca y entonces yo no solo hubiera hablado con el de Protección Civil, hubiera encontrado otras personas. Pero yo lo que veo es una gran responsabilidad por la cantidad de mentiras o información negativa, fake news o paparruchas, como se usa en Latinoamérica, que están ahí. O sea, tú puedes crear una mentira y viralizarla. Y en lo que se aclara, pues ya está la información. Entonces, yo creo que hay más responsabilidad. Tienes más herramientas, tienes más oportunidades, pero la responsabilidad y tener la ética profesional ahí puesta es vital. Porque, lo reitero, la gente cree todo lo que tú le dices porque te conviertes en su líder de opinión. Y es tu responsabilidad, a menos que, no sé, seas un sociópata y quieras generar caos, decirle a la gente lo que está sucediendo y decirle la verdad. Y también, ¿no? Decirle, oigan, ¿qué creen? Me equivoqué. No, yo les dije que había ganado el Cruz Azul 2-1, pero en el último momento anotó el América y ya no alcancé a decírselo, perdón, quedaron 2-2. Y ya, esa es la ventaja que tienes ahorita, ¿no? Incluso muchos reporteros de calle, cuando van a su trabajo, ya empiezan a reportear de, oye, no llego porque estoy atascado, no sé, en Periférico Norte y ya no llegué. Entonces ya desde ahí están reporteando. Eso es una maravilla, tener la información al momento. Y ahí está el gran riesgo. Que no engolosinarnos. Por eso yo siempre les digo, tárdate medio minuto más, pero da la nota tal como es. Y no vas a pasar como el primero que se equivocó, sino vas a pasar como la persona en quien podemos confiar. Muy bien, muy bien. Oye, y también nos contaste un poquito de que en algún momento de tu carrera fuiste docente. En respecto a eso, y cómo preparabas tú o qué le dirías a los jóvenes que ahora todos los jóvenes quieren ser influencers, youtubers y todo ese tipo de cosas, pero hay gente que todavía quiere dedicarse a los medios de comunicación tradicionales, por así llamarle, la gente de radio, la gente de televisión. ¿Qué le dirías tú o qué les decías cuando eras docente a todos esos jóvenes que hoy, en esta época, quieren acercarse a los medios de comunicación en general, no solo a la radio? Fíjate que aquí, al menos en la escuela donde yo daba clases, aquí no tenía youtubers ni influencers, tenía cineastas. A todos les gustaba el cine, entonces yo maravillada. Lo que me daba mucha tristeza es que siempre los primeros días de clases decían, es que a mí no me gusta el periodismo. Y al final no es que los convencía, sino que yo siento que les compartía esta emoción. Además yo daba mucha historia del periodismo, entonces pues veían grandes historias y aparte les compartía algo de mi experiencia. Y si bien no los enfocaba al periodismo, al menos lograba que se interesaran por el periodismo. Y te digo que aquí la gran mayoría quiere dedicarse al cine y eso me da mucho gusto,
porque no ocurre en todos lados. Yo sé que en otras escuelas sí quiero ser TikToker y contar chistes y hacer retos que tal vez me maten, pero voy a pasar a la posteridad, que en estos momentos de internet la posteridad dura un segundo. Yo les decía que se dedicaran a lo que les apasionara, a aquello que así te estés muriendo de gripa, digas, yo quiero ir, y ya que te tengan que detener en tu cama y el doctor digan, no, mejor quédate acostado, recupérate y mañana. Eso que te emociona, eso que hace que te levantes. Que no hagan algo que los haga sentir triste, que los haga odiar lo que están haciendo, que siempre busquen algo que les apasione. Yo lo he leído, no recuerdo dónde, pero sé que es del dominio popular, esta parte de si tú te quieres dedicar a vender papas preparadas con chamoy y salsa, sé el mejor preparador de papas con chamoy y salsa y hazlo con emoción. O sea, haz algo que te apasione, o sea, lo que sea. Obviamente sea legal, ¿no? Que sea lícito, pero que te emocione, que sea domingo en la noche y digas, ¡ah! Ya mañana regreso, qué emoción. Eso les busco. Ya, mira, si quieres ser youtuber, sé TikToker, sé uno bueno, ofrece algo original, aporta, crea, no estés viendo qué hay para copiarlo. Digo, ya hay mucho TikToker, ya hay mucho YouTuber. Bueno, ¿quieres entrarle a esa competencia? Éntrale. ¿Quieres ser cineasta? Pues si tú quieres hacer chick flicks, si quieres hacer Loca Academia de Policía 25, o quieres hacer La Risa en Vacaciones 17, haz la mejor risa en vacaciones. De eso va. Y si te vas a dedicar al periodismo, entiende que el periodismo, y sobre todo el periodismo radiofónico y también el televisivo, es 24/7. Así no estés en turno, en cualquier momento te pueden llamar porque ya se hizo un socavón enorme y se cayó un camión de papas fritas y entonces hay que ir a cubrir el evento y tú eres el más cercano a la zona. Entonces, hazlo con mucha emoción y con mucho gusto. Y si vas a ser operador, porque fíjate que también me tocaron muchos estudiantes que les gusta la edición de video, bueno, cine, la edición de audio, guionizar, la luz, la escenografía. Pues el mejor, ¿no? Que la gente se acuerda de tus escenografías, que alguien vea tus películas y diga, es Wes Anderson, o alguien vea tu fotografía y diga, es de los mexicanos, o es de Pedro Almodóvar, o alguien escuche una canción y diga, seguramente es una película de Quentin Tarantino. Deja tu sello, pero lo más importante es, haz cosas con pasión, haz cosas que te emocionen, haz cosas que al final del día digas, mañana va a estar mejor. Lo que sea, igual y estudiaste comunicación y decides que lo tuyo es la contabilidad. Bueno, pues saca muy buenas cuentas. Muy, muy buenos consejos, muy buenos consejos. Oye, ya para terminar, nada más quiero que me comentes. ¿Tú admirabas a alguien, no precisamente a alguien con quien tenías contacto, alguien que te ayudó, que te apoyó, que te enseñó, pero en el periodismo, en la locución, de tu tiempo, de un tiempo atrás, de ahora, o tomaste el ejemplo de alguna persona que ya sea que conocieras o que no conocieras, que solo la escucharas, a quién admirabas, como quién te hubiera gustado ser cuando tú empezabas en esta carrera? Aquí en casa hay un banco azul que ha pasado por muchos colores, pero tiene 43 años. Yo era muy niña, me sentaba en ese banco e imitaba a Gloria Calzada. Mi máximo era Gloria Calzada.
y a la fecha, a la fecha su trabajo me parece maravilloso. Ella fue como mi primer amor laboral y ya después tener la oportunidad de conocer. Aquí en Pachuca tuvimos un locutor, Javel Marínez, que yo escuchaba cuando era adolescente. No y fuimos amigos ni nada, pero tuve la oportunidad de conocerlo porque fue como el primer radio star aquí en Pachuca. Y por supuesto a mi ex jefe, en paz descanse, Juan Manuel Larrieta, nuestro gerente en Grupo de Pachuca. Yo admiraba muchísimo su trabajo y cuando tuve la oportunidad de trabajar con él, para mí fue de ya puedo morir en paz porque tuve la oportunidad de aprender con él. Y cuando yo era niña, bueno, desde niña y toda mi infancia y adolescencia, mi mamá escuchaba mucho la radio y escuchábamos a Fernando Marcos y Jacobo Moret, que obviamente no conocí. Escuchaba mucho radionovelas, Janet Arceo, Emma Godoy. Ya después me fui a los espectáculos con Maxine Goodside, pero sí, yo era una niña muy de radio y ya después empezó mi devoción por Marta de Baile. Y algo que es más a nivel personal. Una vez estaba escuchando estábamos moviéndole al dial y me dice mi mamá, mira una canción de Flavio César. Y ya no, yo escuchando a Flavio César. Y el otro día esa canción se convierte en Óxido 1180. Y ahí es cuando empiezo a escuchar rock y me encanta la música, el rock mexicano y todas estas corrientes alternativas. Y ya de ahí llego a lo que fue antes de Reactor, luego Reactor, y luego tristemente Reactor se convirtió en una estación de noticias. Y todos eran mis ídolos, todos ellos, la Reclu, Elvis, pues todos los locutores que pasaron por esa temporada, yo era fan. Y en la secundaria cuando estudiaba tuve mi época de Opus. Escuchaba música clásica, según yo, para concentrarme, y ni me concentraba porque me quedaba yo extasiada escuchando cómo explicaban lo de los movimientos y que la sonata y que shalala, shalala. Entonces todos ellos formaron mi gusto tan versátil y tan sui generis, pero resumiendo, mi primer gran ídola fue Gloria Calzón. Y sigue siendo. Hasta la actualidad. Sí, me gusta mucho lo que hace. Ahorita tengo mi obsesión, Marta de Baile y muchas mujeres de podcast, pero sí, el radio, siempre regresamos a la radio. Muy bien, pues la verdad es que aparte de tu carrera, tu conocimiento de la radio es muy vasto, muy vasto. ¿Cómo consideras que a nivel personal te ha ayudado el haber trabajado en radio, en noticias, en musicales? Me formó mi ética laboral, me formó como ser humano. Entiendes la no las comparto aquí porque no tiene caso, pero hubo muchas experiencias muy tristes. En noticias tienes contacto con mucho dolor, y obviamente te hacen crecer como persona, te hacen más vulnerable y también entiendes que la música salva. El haber sido locutora, la música es maravillosa en cualquier estación que estés, no importa el género, toda la música salva y se hace una familia bien bonita. Trabajar en radio es una familia. O sea, todos decimos eso en los trabajos, pero en radio pasas mucho tiempo ahí y aun cuando estás afuera sigues trabajando. Entonces a mí me formó como ser humano de un modo maravilloso y ya lo dije muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Yo siempre digo, hay gente que se muere y no tuvo el trabajo de sus sueños. Yo ya lo tuve y soy una persona muy
afortunada. Entonces ahorita ya puedo trabajar en cualquier otra cosa y emocionarme e ilusionarme con nuevas cosas. Y pues los sueños se cumplen. Yo siempre he pensado que cuando trabajas en algo que te gusta, no es tu trabajo, lo haces por pasión, ¿no? Y si aparte te pagan, pues qué mejor, ¿no? Ay, no, eso es un plus. Y la gente que conoces, la verdad Sí. conoces a muchísima gente interesante, no solo de la gente que entrevistas o la gente que va a conocerte, sino de los propios compañeros, de la gente que trabaja ahí. Gente muy talentosa, muy, muy talentosa. Y creo que soy muy, muy afortunada. Les voy a contar algo muy, muy pacheco, que hay que trabajar en psicoanálisis. Yo mínimo 2 veces por semana desde que renuncié sueño con mi trabajo en la estación de radio, con algo que hago ahí. Entonces, Está muy presente en tu vida. no sé no sé si Freud diría algo al respecto, pero pues a mí me da mucho gusto. Muy bien, muy bien. Pocas personas tan apasionadas como tú para su trabajo en la radio, y eso es algo de lo que debes sentirte orgullosa, porque tu etapa en ese medio lo hiciste, como ya te lo dije, de manera muy profesional, por lo cual mi reconocimiento hacia tu carrera, hacia ti como persona, y te agradezco mucho el que hayas aceptado esta charla, que me hayas dado este tiempo para poder platicar y que la gente conozca un poquito más, tanto de la radio, de todo lo que hay detrás y por supuesto de ti. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a mí por considerarme, sea toda la gente que ya entrevistaste y de la gente que tienes en lista, y ojalá tengan oportunidad de escuchar todas nuestras entrevistas porque son muy nutritivas no solo para la gente interesada en el trabajo en la radio, sino para tu crecimiento como ser humano. Y muchísimas gracias, lo reitero, por haber empezado este proyecto, por rescatar todas estas voces que tienen aún mucho por aportar y que seguramente van a formar a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores de la radio. Y pues qué padre, porque tu proyecto al que le pones el ojo, proyecto que concretas, y eso no cualquiera. Todos tenemos en la lista de, ay, voy a hacer un podcast, voy a hacer un programa, voy a hacer un medio. Pues tú todo lo has hecho, y pues muchas felicidades, y sobre todo gracias por siempre considerarme aún en la distancia, por el gran cariño que nos tenemos, por este trabajo tan bonito que hicimos y que hemos hecho, Rodrigo. No, al contrario, muchas gracias por todo lo que mencionas, y gracias nuevamente por tu tiempo y por aceptar estar aquí en este podcast, en estas entrevistas a las que llamo los que estuvimos ahí, porque pues ahí estuvimos. Y seguimos, creo, que nos quedamos en la gente que escuchó nuestra voz o escuchó nuestro trabajo. Muy bien, pues nuevamente mi más sincero agradecimiento. Esperemos que vengan muchos más éxitos para ti, que te encuentres mucho mejor en todos los ámbitos de tu vida, y te mando un abrazo desde acá de la Ciudad de México hasta la bella Airosa. Igualmente, muchas gracias, y pues aquí desde el hermoso Hidalgo, que les queda bien cerquita, espero que nos saludemos muy pronto y pues vean todos los programas, que vienen cosas muy buenas. Así es. Pues muchas gracias a Abril López de la Mora. Ella fue corresponsal en Grupo Asir, en mi etapa que estuve ahí como productor. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias, hasta luego.